Podría decir que bien, son momentos complicados, difíciles, desde el punto de vista económico, financiero sobre todo, eh, pero tenemos una persona al frente del Ejecutivo Municipal que sabe administrar y que está administrando con mucho sentido de responsabilidad sobre los recursos de todos nuestros vecinos, pero fundamentalmente con prioridades. Y eso nos viene permitiendo desde que arrancamos la gestión, al tener unas prioridades en gestión, que siempre es lo que yo decía que las gestiones anteriores por ahí no tenían bien en claro cuáles eran las prioridades de gestión, eh, cuánta plata entra y en qué gastar esa plata, en qué invertir ese dinero, es lo que nos permite hoy poder estar al día con los pagos, haber podido pagar los proveedores durante este año y medio que pasó, llevamos aprobado 4 legítimos bonos que son listados de acreedores y de personas, empresarios de Resistencia, algunos más chicos, otros más grandes, pero que todos habían prestado un servicio al municipio de Resistencia, que todos tienen trabajadores, que todos tienen gastos que afrontar mensualmente y que no habían quedado colgados, por decirlo de una manera, con la gestión anterior. Ese trabajo lo llevamos adelante con el Consejo Municipal, en conjunto con la Secretaría de Economía y el Ejecutivo. Y hoy podemos decir que estamos muy bien con el tema de las deudas, más allá de que, como diría el intendente, diariamente nos está entrando algún que otro pedido de embargo de deudas anteriores que siguen viniendo, pero que hoy el municipio está teniendo un fondo específico que es para afrontar pagos de acreedores. Y eso, bueno, eso nos permite haber podido el día de hoy haber pagado sueldos, haber pagado aguinaldos, que por ahí uno esto habla con los empleados municipales o con los vecinos y por ahí no se toma dimensión de los momentos que estamos teniendo, con una disminución muy importante en materia de coparticipación. Pero también nosotros del día que asumimos tomamos definiciones en materia de, bueno, la ordenanza general tributaria e impositiva, que tenía que ver con un ordenamiento también de los tributos que venían pagando nuestros vecinos de Resistencia. Sabes que en Resistencia siempre, los vecinos siempre tuvimos una cultura de pago de los tributos, sí, y eso cambió drásticamente en los últimos años, producto, bueno, de una necesidad voraz de tanto de Gustavo Martínez, pero esencialmente de Capitanich cuando fue intendente, de modificar y de llevar adelante reformas tributarias que fueron terribles, como por ejemplo en materia de patentes. Y eso nosotros ni bien asumimos lo cambiamos. Y es algo bueno, que nosotros lo veníamos hablando en campaña y lo pudimos hacer en el primer presupuesto tributario que aprobamos. Cambiamos ya la forma de contar, por ejemplo, la base imponible en materia de patentes. Los vecinos de Resistencia saben que estábamos hablando de mucha plata que se pagaba cada 2 meses, porque se tomaba justamente en cuenta el valor de venta del vehículo, y esto cambió Capitanich, al momento de establecer la pauta del tributo, es decir, el 1,5 del valor de venta del vehículo. Eso se empezó a tomar a partir del 2018 en adelante. Históricamente en Resistencia nosotros siempre teníamos otra forma de calcular ese tributo, que tenía que ver con el peso y con el modelo del vehículo. Nosotros cuando asumimos automáticamente eso lo cambiamos, algo que no fue tan fácil de consensuar, digamos, porque creo que la gente que hace economía no es muy... Aparte no teníamos muy en claro que estábamos, el municipio que estábamos tomando, ¿no? Con deudas terribles, con un manejo a partir de fideicomisos que se crearon para justamente, bueno, obviar todo el proceso administrativo de contratación, que es tesorería, que es la dirección de compra en el municipio. Y no obstante eso pudimos avanzar con esta reforma. Entonces, y el año pasado aprobamos también una tributaria que ha tenido disminución de impuestos, sobre todo en la modificación de los regímenes mayores, digamos, de contribuyentes en Resistencia, pero también con el vecino que paga todos los años. Le hemos reconocido esto con un pago anticipado del 20% de descuento, y si sos o si eras buen contribuyente, un 20% más. Es decir, que personas como mi papá, por ejemplo, que paga la patente todos los años, que paga de manera adelantada, igual que los impuestos inmobiliarios, él pagó con el 40% de descuento sus impuestos de manera anual. Esto ha ampliado notoriamente la base de contribuyentes. Nosotros lo dijimos en el primer momento, o sea, la gente está volviendo a tributar en Resistencia, mucha gente se fue de Resistencia, cambió su domicilio. Eso todo lo que vivimos en Resistencia lo sabemos, más de uno tiene algún amigo, algún vecino que se fue a otro municipio, que se fue a Paso de la Patria, que se fue
O sea, tiró la Macayé con el cambio de domicilio pertinente, por supuesto, ¿no? Justamente por lo que se estaba pagando de tributos. Y eso es una cultura que nosotros estamos cambiando. Ahora ya estamos empezando a trabajar la nueva ordenanza general tributaria. Esperamos tener en estos días también una reunión con la gente de economía para ya en conjunto ver de qué manera seguimos avanzando con esto, digamos, ¿no? Tanto en cuanto los números nos permitan. Claro. Pero creo que los vecinos, y sobre todo los comerciantes y los empresarios de Resistencia, y el que genera trabajo genuino en Resistencia, ya sabe y se da cuenta de que nuestra voluntad es la de poder dar una mano desde el municipio y no ser esa pata constante que pisa la cabeza del empresario, de aquel que quiere hacer una inversión en Resistencia. Esa es una prioridad de gestión. Bien. Se ha presentado, no sé si ya tiene tratamiento en el Consejo, una ordenanza o un proyecto de ordenanza de ficha limpia. Sí, nosotros venimos trabajando este tema hace mucho, a tal punto de que en la legislatura provincial hay un proyecto que tiene estado parlamentario, que es de los diputados Roy Nikich y Alejandro Aradas, digamos, ¿no? Que hoy uno es intendente y el otro es presidente del Consejo. Yo tuve oportunidad de trabajar también en ese proyecto, que establecía ficha limpia desde la provincia, digamos, ¿no? Entonces no es un tema para nosotros nuevo, y es un tema que primero resaltar la coherencia política, porque viste que muchas veces uno presenta, o las fuerzas políticas presentan cosas siendo oposición, que después es difícil sostenerlas, claro, siendo gobierno. Bueno, y esta es una política pública que es algo que nos marcó el presidente del Consejo, Alejandro Aradas, y el intendente también, y que nosotros pudimos avanzar plasmándolo en un proyecto de ordenanza que es mucho más ambicioso, la verdad, que lo que se trabajó a nivel nacional, incluso lo de Corrientes, porque nosotros pretendemos llegar con, ahora te cuento un poquito, te resumo qué es ficha limpia, pero nosotros pretendemos llegar con esto no solo a los cargos legislativos propiamente, sino también a los cargos del Poder Ejecutivo, secretarios, subsecretarios, incluso también los cargos de personal jerárquico de la administración, es decir, director general, director y jefe de departamento, también a los jueces de faltas y también a la caja municipal. Y ficha limpia es un nombre que refleja una situación en la cual es un sistema que no permite que una persona que tenga dos sentencias o sentencia confirmada en segunda instancia, se dice, pueda acceder a cargos públicos. Y no solo cargos que se cometen delitos contra la administración pública, sino no todos, sino una gama amplia de delitos. Por lo general son delitos graves. claro. Estamos hablando de delitos contra la vida, como homicidio, lesiones o delitos contra la libertad, incluso los delitos contra la integridad sexual. Cuando uno comete un delito y es investigado, cuando uno comete un delito siendo funcionario público y es investigado por la justicia, siempre la sentencia viene con lo que nosotros llamamos una pena accesoria a la condena, que es, en este caso, la imposibilidad de ejercer un cargo público por un tiempo determinado, en algunos casos de manera perpetua. Entonces, los delitos contra la administración per se ya están incluidos dentro de lo que sería ficha limpia, digamos, ¿no? En su gran mayoría. Ahora bien, cuando uno comete un delito contra la integridad sexual y ya tiene una segunda instancia, por ejemplo, de sentencia, nada impide hoy, más allá de las denuncias que se puedan hacer y la cuestión mediática y demás, Sí. pero en lo formal no obsta que una persona ejerza cargos. Y no estoy hablando solamente de manera legislativa. Nosotros tuvimos un ejemplo claro hace poco en la ciudad de Colonia Benítez, de una persona que ya estaba condenada por delitos contra la integridad sexual, pudo acceder al cargo a la categoría de ser candidato a intendente y no ganó por 200 votos. Y la Corte Suprema confirmó recién ahora, hace 3 semanas, ese fallo. Eso no va a pasar en Resistencia, no solamente con los cargos de intendente y concejales, sino también con todos los demás. A eso pretendemos, y es un proyecto que, bueno, ya además de ya tener estado parlamentario, ya lo tratamos en la Comisión de Asuntos Generales, donde tuvimos un debate, la verdad, muy importante. Hay sectores que no nos van a acompañar, como el Frente Chaqueño, que ya lo manifestaron, incluso también en la Comisión de Asuntos. Y bueno, estamos llevando al recinto para mañana, entrará el despacho de comisión, y si no contamos con los números necesarios es probable que lo aprobemos recién la semana que viene, por unos términos, unas cuestiones que tiene el Consejo Municipal, digamos, ¿no? Que para tratar un despacho necesitas 2/3 mañana, y recién en el orden del día se puede aprobar con la mayoría absoluta que nosotros tenemos.
También contar que desde la Comisión de Asuntos, ya lleva un tiempo en el proyecto en la Comisión, hasta el punto que el Ejecutivo Municipal contestó el informe que nosotros le hicimos. Nosotros por criterio en la Comisión siempre consultamos las cuestiones al Poder Ejecutivo para que emita su opinión y algunas modificaciones si así lo amerita. Y tuvimos una contestación con la cual el intendente lógicamente acompaña esta iniciativa y también pide que podamos avanzar en esto. Entonces, por eso te decía hoy, contento de pertenecer a una fuerza política que mantiene la misma idea en ambos lados del escritorio. Claro. ¿En qué la oposición no está de acuerdo con este proceso? Hay dos posiciones, pero fundamentalmente, primero que el Frente Chaqueño tiene una posición muy clara a nivel nacional respecto a este tema, que es la negativa por la negativa misma, digamos, ¿no? Porque no están de acuerdo, porque mezclan todo el debate de Cristina candidata, no candidata, proscripta, no proscripta, condenada, y lo traen con este tema de ficha limpia que no tiene nada que ver con la situación de Cristina Kirchner, digamos. De hecho, nosotros esperamos, si vos ves, hace cuánto lo estamos trabajando al tema, incluso lo hablamos en campaña, y sin embargo fuimos esperando los tiempos para hablar de esta cuestión, hasta el punto que esperamos que pasen las elecciones provinciales para que no se confunda con alguna candidatura de alguien o de algo que puede llegar a pasar, digamos, ¿no? En el armado de listas de las distintas fuerzas políticas y demás. Esperamos también que pase eso para no entrar en ese mismo debate al cual la oposición nos quiere llevar. Nosotros pretendíamos de que esto se trate de manera conjunta, casi unánime, porque si vos le preguntás a cualquier político, por lo menos Resistencia, que es lo que yo conozco, digamos, pero me animo a decir un poco más, si vos estás de acuerdo con que una persona que tenga 2 sentencias por abuso sexual sea candidato, seguramente esa persona te va a decir que no. Porque en definitiva ficha limpia es una cuestión de sentido común. Yo hablaba con un remisero que me llevaba a casa el otro día y me decía por qué a nosotros nos piden que no tengamos antecedentes penales para darnos el carnet profesional y ustedes pueden tener todo lo que quieran. En realidad, él se refería no a los concejales, porque los concejales tenemos que así de papeles rellenar para estar ahí sentados, hasta el punto que nosotros nos piden que estemos al día en AFIP, en ATP, un montón de requisitos que otros concejales no tienen, y bienvenido sea. Pero fíjate cómo es una cuestión para él de sentido común. Más allá de que está bien que se le pida a los remiseros y taxistas, ¿no? Pues nosotros tuvimos un antecedente muy malo respecto a eso, que fue lo que generó esas políticas públicas. Pero es una cuestión de sentido común, sinceramente. O sea, y la oposición también habla de la falta de confianza que tienen con la justicia. Y esto lo digo así porque ellos lo dicen en todos lados, porque lo han manifestado en los medios, y porque además es lo que ellos sostienen, digamos, ¿no? Que no quieren darle una herramienta a la justicia para que mañana digan, no, Javier Dunrau no va a ser candidato a tal cargo, digamos, ¿no? Confundiendo de alguna manera su postura a nivel nacional, porque primero que eso acá en la provincia no pasó nunca, yo por lo menos no veo que haya pasado alguna vez. Segundo que incluso con esto que pasó con Cristina a nivel nacional, estamos hablando de una sentencia firme y consentida después de 17 años. Es decir, todo lo que estamos en la justicia, o por lo menos los abogados, sabemos que una sentencia con primera, segunda y tercera instancia, estás hablando de mucho tiempo, digamos, ¿no? Como para decir y apurar de que esto va a significar que una persona no pueda ser candidato. Además de que tienen que estar reunidos todas las cuestiones de tipo de garantías constitucionales. Nosotros tenemos un sistema acusatorio en la provincia que no es el mismo que en el sistema federal. Con un sistema acusatorio vos tenés un fiscal que es quien investiga, pero a su vez durante todo el procedimiento vos tenés un juez de garantía al lado, que es el que va aprobando y desaprobando cada paso que va dando el fiscal en materia de investigación. Sí. Después tenés la instancia de juicio propiamente, después tenés la apelación penal o casación y después eventualmente podés tener el superior tribunal. Es decir que estamos hablando de un tiempo importante, digamos, como claro. Nosotros ponemos la segunda instancia, que es lo que la mayoría de las provincias que ya tienen este sistema y más de 200 municipios que ya tienen ficha limpia, ponemos todos esta segunda instancia porque en materia penal es muy difícil acceder a la tercera instancia. Podés acceder, pero que tiene que ver con el control constitucional del procedimiento y no con las pruebas en sí, en materia penal.
Por eso, ya una vez que pasa casación penal, ni la Corte Suprema ni el Superior vuelven a iniciar la apertura de la causa prueba, digamos, ¿no? Claro. Y tiene que ver con la proximidad de las pruebas. Vos no podés estar revolviendo pruebas de hace 15 años, digamos. Eso es en materia penal. Quizás en otros rubros es de esa manera, pero en materia penal no. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa manifestación, esa falta de confianza en la justicia. Yo creo en la justicia, yo soy parte como auxiliar, si bien como abogado externo que ejerce la profesión, pero soy auxiliar de la justicia también. Y me parece un discurso muy peligroso, esto de estar todo el tiempo desconfiando de que el juez fulano o el juez mengano, nos guste o no, nosotros tenemos a partir del 94 un sistema de selección de jueces, que es el Consejo de la Magistratura. De esa manera se seleccionan los jueces, por lo menos en la provincia. A nivel nacional tenemos el procedimiento también con el Consejo, pero con el presidente con acuerdo del Senado. Y nosotros no acompañamos esa clase de manifestaciones. Y te digo por qué es peligroso, porque ¿cómo le explico yo a una persona que fue condenada por robar un teléfono celular, que su sentencia está bien hecha y que tiene que estar preso si él robó un teléfono celular? Claro. ¿O cómo le explico a una persona que robó una motocicleta, una 110 en la calle, que hoy está detenida por ese robo, que no confía en la justicia y que no confía en el sistema que lo está privando de su libertad? Cuando del otro lado tenemos una sentencia de personas que robaron 85.000 millones de pesos y bueno, tardaron 17 años en tener una sentencia condenatoria, claro, digamos. Por eso te digo que es peligroso este discurso de yo no confío en la justicia, digamos. Todos sabemos que la justicia es un sistema que es perfectible. Yo soy muy crítico también de la justicia, de nuestra justicia chaqueña. Creo que hay mucho por mejorar en la justicia, creo que el Consejo de la Magistratura es el mejor sistema que tenemos de selección, pero también hay que mejorarlo. Pero no podemos estar libremente diciendo yo no confío en la justicia, por eso no voy a aprobar esto, claro, cuando es una cuestión de sentido común, incluso, ¿no? Bien. Con respecto a la gestión propiamente dicha, se nota un trabajo en la municipalidad con todo lo que tiene que ver el bacheo de la ciudad y fundamentalmente con el tema de la basura. Sí, se está notando. Es importante resaltar primero lo que vivimos en Resistencia, sabemos de dónde veníamos. O sea, cuando subimos en diciembre del 2023, hacía más de 2 meses que no se recolectaban los residuos sólidos de los domicilios. Eso generó un caos, un basural a cielo abierto. Incluso nosotros declaramos la emergencia ambiental en Resistencia. Lamentablemente una de nuestras primeras cuestiones fue la emergencia ambiental. Y bueno, además de una deuda millonaria con la empresa que prestaba el servicio, que por eso nos estaba prestando, esa fue la situación con la cual estábamos. Se mejoró un montón, pero además se pudieron comprar mucho equipamiento, se pudo mejorar la situación de los trabajadores también. Es decir, que se pudo avanzar y hoy tenemos, después de tanto tiempo, volvemos a tener un calendario diario o semanal de recolección de residuos. Eso fue producto de un trabajo muy importante de la gente de servicios y del Ejecutivo Municipal, que nosotros siempre acompañamos y tratamos de poner en valor este tipo de acciones políticas porque estábamos realmente muy mal en esto. El trabajo de bacheo también. O sea, todos los problemas tienen un origen terrible, digamos, ¿no? Porque teníamos el centro, el microcentro y el macrocentro completamente detonados. ¿Por qué teníamos detonado? Teníamos detonado porque en la pandemia se utilizó la pandemia para reestructurar el sistema de los colectivos urbanos. Sí. Y, por supuesto... Los recorridos. Claro, los recorridos. Nosotros teníamos los recorridos en función también de un trabajo de obras públicas en el pavimento. No es lo mismo que en un pavimento estén transcurriendo vehículos particulares a que esté todo el tiempo vehículos con gran peso, como era este caso. Y eso significó, además de que hace muchos años no se hacía un trabajo de bacheo, pero también en menos de un plazo de 3-4 años se detonó completamente el micro y el macrocentro. Nosotros tenemos una gran ventaja en Resistencia y es que Leandro Esdero es nuestro gobernador. Y yo siempre digo esto porque Leandro conoce y conocía de manera detallada cada uno de los problemas de Resistencia. Y yo creo que hasta hoy él conoce los problemas y este era un gran y un serio problema
que bueno, lo afrontamos de manera conjunta con Vialidad Provincial, nosotros aprobando desde el Consejo los convenios que se hicieron con Vialidad, porque se hace una suerte de ingeniería financiera para que salga menos, porque esa es la verdad, donde el municipio paga la obra y Vialidad la ejecuta, seguramente a un menor costo de lo que hubiera hecho una empresa particular, digamos, ¿no? Poniendo los dos estados, tanto municipal como provincial, poniendo de sí para que esto se pueda hacer de manera más efectiva y más barata. Y a su vez también haciendo obras trascendentales como la Avenida 9 de Julio, la Avenida 25 de Mayo, Coronel Falcón. Lo de la Avenida 9 de Julio, que es algo que, bueno, acá como todo, ¿no? Se va inaugurando y como que se va pasando, pero era realmente terrible la situación de la 9 de Julio. O sea, durante décadas completas, gente que se moría por el estado que estaba la Avenida 9 de Julio. Hoy uno si recorre la Avenida 9 de Julio, a nosotros nos llena de alegría y de orgullo, así como ver la Avenida Edison, que ahora ya une completamente Barranqueras con Resistencia. Son obras que son trascendentales y Leandro sabe que queda mucho por hacer todavía. Por eso el plan de Ripio también, que también se hace de manera conjunta y articulada entre municipio y provincia. Esto le sale más barato al vecino de Resistencia. No es que lo hacemos de manera caprichosa o política de manera conjunta, sí. Más allá de que al fin tenemos un municipio y un ejecutivo que trabajan de manera conjunta, que hace mucho tiempo no pasaba también, pero se ha hecho muchísimo en los barrios también. Hoy tenemos más de 2000 cuadras enripiadas. Lamentablemente, como dijera el intendente, es muy difícil hacer pavimento desde las arcas del municipio, pero por eso yo te decía hoy cómo es cuando uno tiene en claro las metas y las prioridades de gestión. Claro. Hoy tienen claro cuáles son las prioridades, que es el mejoramiento de los servicios públicos, y por eso optó por, en vez de hacer, como dice él, 200 cuadras de pavimento, prefirió hacer más de 2000 de ripio. Seguramente las gestiones que vengan van a hacer más pavimento, pero a partir de este trabajo de ordenar las arcas del Estado municipal en primer lugar. Y quedan un montón de obras para hacer. Nosotros con Alejandro Arada, con el presidente del Consejo, presentamos un proyecto para hacer un reordenamiento y en realidad una intervención integral que es necesaria en la Avenida Soberanía Nacional. Otra avenida que está hace mucho tiempo bueno, en la situación en la que está, que le falta iluminación, que le falta un bacheo integral. Nosotros además vamos por el plan de circulación, digamos, ¿no? Hoy tenés esa avenida con 4 manos en realidad. Sí. Nosotros pedimos que se haga una especie de una suerte de autovía, decimos, como para que la gente entienda un poco de qué se trata. Es una avenida sumamente importante y con todo lo que creció la ciudad para la zona sur, digamos, Resistencia. Y Leandro lo sabe y sabe que tenemos problemas constantes, conoce nuestros problemas. Hoy, por ejemplo, estuvo hablando con el presidente del Consejo para que avancemos también con el tema de plataformas digitales, del tema de Uber, que son cuestiones que están todo el tiempo bueno, avanzando y que nosotros necesitamos avanzar, digamos, ¿no? Sí, que sí. También lo vamos a poner en agenda para ver de qué manera vamos trabajando. Hay mucha queja por parte de los remiseros con las plataformas digitales, sí. Con las aplicaciones en realidad. Así es, nosotros lo venimos, el año pasado hicimos una reforma, que esta es otra cuestión. Nosotros, como desde el 2018 en adelante tenemos código de tránsito, toda modificación que se haga a ese código de tránsito requiere 2/3 para la convocatoria, la celebración de audiencias públicas y luego volver a votar con 2/3. Yo fui asesor de tránsito en la municipalidad del año 2007 al 2011. Y yo te puedo asegurar que todo lo que tiene que ver con tránsito es algo sumamente dinámico. Para mí ha sido un error legislar de manera tan dura, tan pétrea en un código la cuestión de tránsito. Fíjate que si nosotros hoy queremos cambiar, como de hecho estamos queriendo hacerlo en algún momento, los horarios y días del estacionamiento medido, que es algo que debiera el Ejecutivo directamente hacerlo por aplicación propia de la normativa de tránsito, tenemos que ya modificar el código de tránsito para poder hacerlo, digamos, ¿no? Nosotros creemos que un código de tránsito en todo caso debió haber legislado, como todo código, los conceptos elementales y básicos y después poder hacer más dinámica y más llevadera el trabajo diario en materia de tránsito. Pero el año pasado pudimos consensuar una reforma al Código de Tránsito, que fue la única que hicimos hasta ahora, que significaba mejorar las condiciones de trabajo y económicas de los remises y de los radiotaxis.
Hasta el año pasado se exigía 2 revisiones técnicas anuales para los vehículos, además de un ploteo específico, además de la imposibilidad de llevar adelante alguna propaganda o difusión, digamos. Y vinieron, tanto la agencia Remise como Radio Taxi, vinieron con el mismo planteo y bueno, nos pudimos poner de acuerdo las 3 fuerzas políticas y pudimos llevar adelante una reforma. En este sentido también hace falta ese mismo procedimiento para modificar, y por eso es que no se ha hecho antes, digamos. Pero sí, yo también considero de que tenemos que ponerle, te vuelvo a repetir, sentido común a las cosas. Claro. O sea, si yo le estoy pidiendo tantos requisitos a un remis y tantos requisitos a un radiotaxi, ¿cómo no voy a pedir de la misma manera o lo más parecido posible, más allá que el sistema es distinto, la forma es distinta, la ecuación económica es distinta porque las plataformas digitales se quedan con un porcentaje importante que le cobran al usuario, a quien lo está utilizando. Entonces por ahí la ecuación económica no cierra para estar trabajando 8 o 10 horas por día, como sí un remis y un radiotaxi. Así fueron concebidas las plataformas digitales. Por eso tenemos que adaptar nuestra normativa a esa situación política que está pasando, política, la verdad es política, de políticas públicas, y que está pasando hoy en Resistencia. Y bueno, estamos estudiando eso también, tenemos proyectos presentados, la oposición también lo tiene, así que esperemos que, ni bien podamos trabajarlo de manera conjunta, pero te vuelvo a repetir, con estas limitaciones que tenemos, que tienen que ver con ponerse todos de acuerdo, básicamente, digamos, ¿no? Que no es tan fácil. Te llevo al plano político, sos una persona que haces política hace muchos años. ¿A qué atribuís la tan baja participación de la ciudadanía en las elecciones? Es una consecuencia de lo que viene pasando del año 2023. Para mí, cuando uno analiza cuáles fueron las razones del triunfo de una fuerza política como la Libertad Avanza, sin fiscales de mesa, sin dirigentes, sin fuerza territorial, tiene que ver con el cansancio de la gente también, ¿no? Que en un momento dijeron, bueno, nos cansamos del kirchnerismo, vamos con Macri durante 4 años, lo de Macri no funcionó como se esperaba. Volvimos con un kirchnerismo un poco escondido, pero kirchnerismo al fin, y tampoco funcionó. De hecho, con pandemia de por medio y con una mega, con una tan alta inflación que hubo a lo último, además de haberlo puesto el kirchnerismo de candidato a quien era el ministro de Economía, digamos, ¿no? Que parece cuando uno lo dice así parece hasta un chiste, digamos, porque fue un problema serio que tuvimos en materia económica. Y bueno, la sociedad no estaba conforme ni con quien gobernaba en ese momento, que era el kirchnerismo, ni con la oposición de Cambiemos o lo que era Cambiemos, y se inclinó por una persona que piensa o que dice lo que piensa, que lo está llevando adelante. Yo no soy parte de la gestión nacional, de hecho nunca lo fui. Nunca milité para la Libertad Avanza y me considero que estoy muy lejos, digamos, de la ideología, si se quiere, de la Libertad Avanza, y mucho más todavía de la forma de hacer política. Pero creo que eso viene pasando y tiene consecuencia directa en lo que pasó ahora. Y lo que está pasando en casi todo el país, menos en Formosa, digamos, ¿no? Donde la gente, al ser además una elección legislativa de medio término, no se ve interesada en participar. Pasó en el Chaco, pasó en Santa Fe y va a pasar en las demás provincias, salvo en otras como Formosa, por supuesto, que ya tiene otro contexto completamente distinto, que también era de medio término, dicho sea de paso la de Formosa, y creo que va a seguir pasando hasta tanto no volvamos a elegir ejecutivo, digamos, ¿no? Cuando nosotros volvamos a elegir gobernador, presidente o intendentes en las localidades, quienes en definitiva terminan administrando y conduciendo los destinos de nuestros vecinos, cada vez la participación va a ser menor. Pero por eso te digo, uno tiene que entenderlo para mí desde todo lo que viene pasando, digamos, ¿no? Como consecuencia de que la Libertad Avanza haya ganado también en el 2023. No te olvides que es una fuerza política que llegó también con un discurso de la antipolítica, como un topo dentro del Estado para romperlo, y podemos estar de acuerdo en un montón de cuestiones. Lo está logrando. Y lo está logrando, sí, tiene una política, por eso te digo, tiene una política de
de déficit cero. Nosotros en el municipio de Resistencia tenemos déficit cero, lo anunció el intendente ahora en marzo, y no estamos haciendo todo lo que está haciendo la Libertad Avanza a nivel nacional, digamos, ¿no? Basta con administrar de manera eficiente los recursos. Seguramente yo estoy convencido de que había reformas que había que hacerlas, de manera casi te diría inmediata. A mí me toca de cerca el derecho del trabajo, porque yo soy especialista en derecho laboral, y lo discuto con amigos que tengo, la mayoría kirchneristas, y les digo que las reformas en materia laboral había que hacerlo antes de mi ley, digamos, ¿no? Es decir, con una fuerza popular, política, que lleve adelante una reforma que era impostergable, porque la situación por la cual atraviesan nuestros empresarios o la gente bueno, que decide invertir y que en definitiva da trabajo y es la gente que nos va a sacar realmente de la crisis, no se hizo esa reforma. Al contrario, digamos, tuvimos una doble indemnización que fue muy dura durante la época de la pandemia, porque por un lado no te disminuyeron todas las ventas, pero por otro lado si echabas a alguien tenías que pagarle el doble, digamos, ¿no? No quita de la buena intención de tratar de mantener el trabajo, pero ¿a costa de qué? Digamos, a costa del esfuerzo siempre del privado. Y eso llevó al cansancio, al agotamiento, al hartazgo de la gente que da trabajo y de la gente que trabaja también, porque todos ven y todos, en definitiva, en una empresa, por más chica que sea o más grande, siempre uno termina haciéndose amigo del con el que trabaja y ve esta realidad. Entonces, había reformas que eran impostergables y que no se hicieron. En materia tributaria lo mismo. O sea, cuando Milei te dice es una barbaridad lo que se paga de impuesto en la Argentina, cuando lo decía en campaña, y lo está, o por lo menos está intentando de bajar el costo que significa los tributos, era algo lógico, era algo razonable, era algo que la gente de alguna manera pedía. Vos no podías estar pagando el 50% de impuesto de algo que compres, cuando además tenemos muy cerca países como Paraguay, como Uruguay, como Chile, que con políticas distintas habían logrado y han logrado objetivos completamente superadores al nuestro. Entonces todos nos dábamos cuenta de que teníamos un sistema perverso que solo permitía llevar mucha plata al Estado y al pobre mantenerlo igual o más pobre todos los años, y que terminaba significando un botín político, y no realmente trabajar para tener mayor prosperidad en nuestro país. Eso sumado al escándalo de corrupción que se dio, bueno, que se viene dando. Hablábamos de la causa Vialidad, tiene 17 años, la causa Ruta al Dinero acá tiene más de 15 años, con escándalos realmente terribles, digamos, con políticos supermillonarios, ultramillonarios. Yo estaba mirando el otro día la declaración jurada regular, es decir, la declaración que realmente está en los papeles es de 170 mil millones el patrimonio de la expresidenta, o bueno, escándalos que por ella no vienen tanto al caso, porque afortunadamente la justicia ya avanzó, pero que hizo que la gente se harte, se canse, digamos, ¿no? A mí me toca muy de cerca, yo estuve a cargo del INADI en la provincia del Chaco durante la gestión de Mauricio Macri, y yo siempre digo de que esa fue otra cuestión también que la gente la hartó, que era la banalización de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Arranca con una excelente gestión en materia de derechos humanos de Néstor Kirchner y después se fue, como todo en la Argentina, para el otro lado directamente, digamos, ¿no? Con organismos que perseguían a quien pensaba distinto, los sentaban como acusados. Nosotros cuando estuvimos en el INADI, todos los procedimientos que llevamos, incluso con los medios, cuando teníamos alguna denuncia, jamás salimos a los medios con ninguna denuncia que hayamos tenido en el INADI, porque entendíamos de que son políticas públicas que uno debe trabajarla, investigarla y eventualmente tener un dictamen en contra y avanzar con un dictamen. Y no por eso sacar fotos y poner en los medios. Yo he tenido intendentes justicialistas sentados en el INADI como imputados, como acusados por alguna cuestión discriminatoria. Jamás lo hicimos público eso. Porque yo le decía a los empleados del organismo que lo único que yo tenía para trabajar era el nombre del INADI, y que había que cuidarlo. Pero había que cuidar en realidad las políticas públicas en materia de derechos humanos. Claro. Eso también a la gente la hartó. Nosotros tuvimos
Después de nuestra gestión en el INADE la tuvimos a Victoria Donda con gabinetes con las personas que tenía cuidando a los chicos en la casa, digamos, ¿no? Entonces, eso parece que pasó hace 50 años y fue hace un par de años en realidad. Todas estas políticas fueron hartando a la gente y nosotros, y volviendo al tema de ficha limpia, con esto lo que intentamos es decirle a la gente de que no somos todos iguales, de que el que tiene una doble sentencia por una cuestión penal y tendrá que dedicarse a otra cosa y no hacer política. Queremos que tener una cuestión de sentido común, es decir, que la persona que esté condenada por delitos no ejerza la política, básicamente se trata de eso. Y que esta clase de acciones políticas tienden a que la gente confíe más en la política, ¿no? Yo soy un abogado de hace 21 años que ahora es la primera vez que tengo la posibilidad de tener un cargo electivo y no por eso soy un delincuente, no por eso tengo empresas o no por eso estoy trabajando con proveedores en la municipalidad. Creo que hay que darle un baño de honestidad sin intentar caer en un discurso moralista, sino que es un discurso, como yo siempre digo, de sentido común y de idoneidad del funcionario público.